Vamos a ver esto. Y también algo de lo anterior. A ver, empezamos con un poquito de teoría, o bueno, más que de teoría pesada y aburrida. Resumir qué demonios estamos haciendo. En primera, bueno, cuando vimos cálculo diferencial el semestre pasado, lo que estábamos tratando de encontrar era la velocidad de cambio, y lo encontrábamos mediante derivadas. ¿Sí? Incluso hacia la última unidad estuvimos viendo aplicaciones de la derivada. Y ahora, en cálculo integral, ya lo comentamos desde que empezamos la unidad, estamos viendo el área bajo la curva. Y la área bajo la curva se calcula mediante una integral definida, que comentamos, la integral definida era que tenía los límites arriba y abajo, en el signo de integral. Bueno, si mezclamos estos dos conceptos de la velocidad de cambio con el área bajo la curva, llegamos a lo que conocemos como el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo tiene dos partes. Permíteme un poquito que esto me haga caso. Ahí está. Ok, entonces el teorema fundamental del cálculo tiene dos partes. Vamos viendo la parte 1. Nomás permítanme aceptar a alguien en la sala. Ok, ¿cuál es esa primera parte? Bueno, ¿qué si yo tengo la integral de f de x de a b? Sí, esto lo va a ser una integral definida porque tiene los límites inferior y superior. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Obtengo yo la integral de esta función y esa la voy a evaluar entre los dos límites. Y esa evaluación significa nada más sustituir el límite superior y restarle la sustitución del límite inferior. ¿Sí? Y eso ya me da un valor que es el área bajo la curva. Ok, se supone que eso ya lo tenemos bastante dominado. Ejemplos vimos en la clase pasada del martes y vimos también en el video que se subió el lunes. ¿Sí? Habíamos quedado que esta función de aquí le llamábamos primitiva y esta función era la que, si la derivaba, me regresaba aquí. Bueno, usando la palabra regresar más bien al revés, ¿no? Yo sabía que esta era la derivada de alguien. Entonces, el calcular su integral me regresaba la función original de cuál procedía. Por eso le llamaba. Bien, aparte de eso tenemos la parte 2 del teorema fundamental del cálculo. Que es donde, como lo mencionábamos ahorita, vamos a mezclar la rapidez de variación con el área bajo la curva. Ok, entonces decíamos en cálculo diferencial, lo que estuvimos viendo era la velocidad de cambio y lo calculábamos mediante derivadas. Ahora que estamos haciendo cálculo integral, nos estamos enfocando en el área bajo la curva. Y el área bajo la curva la encontramos mediante una integral definida. Y son dos cosas que ya conocemos y que ya dominamos.
Mezclamos estos dos conceptos y llegamos al teorema fundamental del cálculo. Y vamos a ver, entonces, ¿qué es el teorema fundamental del cálculo? Tengo aquí una curva, que es una función de x. Y luego, bueno, no sé si se alcanza a ver ahí en la proyección, esto está como asurado, ¿sí? Completado con rayitas. Incluso, si se fijan, en esta parte están las rayitas para el lado contrario. Bueno, yo tengo un área que aquí está denominada por A mayúscula X, y como área bajo la curva, pues eso sería la integral de f de x desde el límite inferior donde empieza A hasta donde termina la x con su diferencial, ¿sí? Que de hecho es esto que tenemos aquí. Ahora, ¿qué se diferencia de las que hemos visto? Un momentito, por favor. Bien. Bueno, las que hemos visto, esa la hemos puesto aquí como A y B, el número de arriba. Y tanto A como B eran constantes, eran números. Y lo que sustituíamos, algo como lo que comentábamos aquí. A y B eran números, yo sustituía la B y luego le restaba la sustitución de la A. La diferencia con eso que tenemos aquí en pantalla es que X es una variable. De hecho, pues es la misma variable que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Y por qué es una variable? Bueno, porque si se fijan aquí, tengo X y X más H. Y H vale este pedacito. A lo que se refiere aquí es que esta X yo la puedo mover. Entonces, no sé exactamente hasta dónde estoy calculando mi área bajo la curva. Le llamamos un límite superior variable y por eso les comentaba que es la mezcla entre los dos conceptos de rapidez de variación y de área bajo la curva. Bueno, les puse aquí todo el texto para que cuando hagan sus apuntes eh, puedan copiarlo o ponerlo con sus palabras, pero para que no tengan exactamente que grabarse todo lo que voy a comentar ahorita. Bueno, entonces la derivada de esta función f mayúscula, si se fijan aquí tengo f minúscula y f mayúscula. F mayúscula es la integral con límite superior variable. Si yo quiero calcular la derivada de esta función, si lo que voy a medir es la velocidad de variación que tiene esa integral, es decir, el cálculo de esa área bajo la curva según como yo vaya moviendo el límite superior. Muy bien. Ok, si se recuerdan, cuando empezamos a ver derivadas el semestre pasado, usábamos límite. Lo que hacíamos era que le sumábamos h, que era un incremento, luego le restábamos la función original, dividíamos entre el incremento y aplicábamos el límite cuando ese incremento tendía a cero. Es lo mismo que vamos a hacer ahora. Nada más recordando que esa f mayúscula es una integral. Entonces aparece esta expresión que tengo hasta abajo. La derivada respecto a x de la integral de a x de f de x, si se fijan, es f de x. Y a ver, va otra vez. Tengo aquí una derivada y luego una integral. Y si se fijan, el resultado es exactamente este. O sea, ni integré ni derivé. Lo único que estoy haciendo es que esta variable que tengo en mi límite superior, la vacío en la función. Ya habíamos platicado, precisamente en la clase pasada, cuando hablamos de primitivas, que también se llamaba antiderivadas, porque la integral y la derivada son operaciones contrarias. La derivada deshace, más bien, el trabajo de la y viceversa. Entonces, si yo derivo una integral, lo que hago es que la función se queda igual.
¿sí? Cuando integro una función, obtengo su primitiva. Y cuando derivo la primitiva, obtengo el integrando. Entonces se queda la f de x que tengo ahí adentro de esa integral. Lo tenemos aquí en texto. Este resultado nos dice que la derivada deshace la acción de la integral de la función f minúscula de x. Y nos dice que la derivada respecto de x de la integral definida de a x de la función es el valor de esta misma función en x. Y como lo estamos moviendo, pues lo que valga x en el instante en que hacemos la medición. Y si está muy confuso esto, pues díganlo. Ahorita vamos a pasar a un ejemplo que ya se va a poner un poquito más entendible. Ok. Si pensamos en la integral como el área bajo la curva entre dos valores, el valor a, que está aquí, y el valor x, que es el que se va moviendo, entonces, en el momento en que esta abscisa pasa por el valor x0, esta x0 es la que voy a tener que sustituir en mi función. Ejemplo. A ver, tenemos aquí f de f mayúscula, que es la integral de 2 hasta x es el límite superior variable, de la función raíz de 1 más t cuadrada de t. Y nos están pidiendo que calculemos f' de 2, ¿sí? F' de 2. Para calcular f', tengo que calcular f'. Si se acuerdan, f' es la de... Ok, entonces, de acuerdo que toda la teoría que vimos ahorita, f' sería... Voy a escribir aquí. F' de x sería la derivada de esto. Y acabamos de decir que como la derivada deshace la acción de la integral, entonces nada más voy a tomar este integrando, pero le voy a sustituir el valor de x. Entonces, se fijan, lo que obtengo es la raíz de 1 más, y en lugar de la t, pongo la x cuadrada. ¿Sí? Lo único que tuvimos que hacer para calcular la derivada de esa integral fue tomar el integrando y sustituirle la x, que es el límite superior. Luego nos pide que calculemos f' de 2. Si esta que tenemos ahí subrayada es f', pues f' de 2 es sustituirle un 2. Si sustituyo un 2 en lugar de la x, 2 al cuadrado 4 más 1, 5. Entonces esto vale raíz de 5. Si se fijan, está muy sencillo. A lo mejor la teoría es un poco confusa, pero ya la aplicación es muy sencilla. Ok, vamos con otra. Si se fijan, bueno, tengo aquí de x a 1 de la función 1 sobre 1 más u cuadrada por el diferencial de u. Acuérdense que la letra que aparece en el diferencial hace referencia a la variable del integrando. Por eso aquí es du. Bueno, ahora, si vemos la integral, tiene como límites inferior x y límite superior, y la que acabamos de hacer tenía la x arriba. Incluso la teoría que vimos tiene la x arriba. Hablábamos de integrales con límite superior. Es diferente esta, está al revés, como quien dice. Pero si recuerdan, vimos una propiedad. Vimos la propiedad que nos decía que la integral de AB de f de x es lo mismo que el negativo de la integral de b a a. ¿Sí? Lo vimos cuando vimos propiedades de la integral. Entonces yo puedo intercambiar estos límites, voltearlos, nada más con ponerle un cambio de signo. Eso quiere decir que yo voy a poder cambiar esta x hacia arriba y el 1 abajo, nada más poniéndole un cambio de signo. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Entonces tengo menos, y ya invierto los límites de 1 a x, de 1 más 1 sobre 1 más u cuadrada de u. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolverla? Este menos, se me va el resultado. Tomo este integrando, pero en lugar de la u, voy a agarrar esta x. Entonces, me queda el menos 1 sobre 1 más x cuadrada. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, profe, todo bien. Muy bien. Ahora tenemos un ejemplo también diferente, porque los otros dos anteriores tenían como límite superior variable la pura x. Y yo sé que x es un valor en el que me estoy moviendo en el eje horizontal. Pero aquí tenemos una función f mayúscula de x que varía entre 1 y x cuadrado. Y integrando al cotangente de t con su diferencial de t. Entonces, esta x cuadrada ya no es un valor en mi eje x. Esto ya es una función. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer para aplicar el teorema fundamental del cálculo? Bueno, vamos a hacer un cambio de variable, ¿sí? Donde digamos que el límite superior vale x cuadrada. Y después de simplificar, vamos a llegar a esa expresión. Sí, tiene letras griegas porque ya saben que en matemáticas usamos muchas letras griegas, pero no tiene por qué confundirlos. A ver, tengo aquí un límite superior. Ya saben que cuando hacemos la integral definida, siempre ponemos primero el límite superior. Bueno, pero aquí estamos calculando la derivada de la integral. Entonces vamos a tomar esta función, ya sin derivarla, sin integrarla, y lo que vamos a hacer es sustituirle el valor del límite superior variable. Pero como ahora no es nada más un valor de x, sino es una función, vamos a sustituir la función adentro de la función f, y luego la vamos a multiplicar por la derivada de esa función. ¿Sí? En nuestro caso, la función es x cuadrada. Entonces yo pondría al cotangente de x cuadrada, pero luego tengo que multiplicarlo por la derivada de esa x cuadrada, que como ustedes saben es 2x. Y si tuviera un límite, ¿cómo se dice? Inferior, también variable. Déjenme cambio el colorcito. ¿Ok? Si tengo un límite inferior, también variable, pues lo que hago es que le voy a restar la función, o sea, sustituir la función que tengo aquí en la integral, ese límite inferior variable, también multiplicándolo por la derivada de esa función. Ok. Vamos a hacer un ejemplo. Esto es lo mismo que estaba en la otra pantalla, para que lo tengamos a la vista. Ok. Entonces teníamos la integral de 1 a x cuadrada del cotangente de t. ¿Qué me dice aquí el teorema fundamental del cálculo que haga? Que tome la función. La función es al cotangente de t. Pero en lugar de poner la t, tengo que poner la función que estaba arriba, que es x cuadrada. Entonces ponemos al cotangente de x cuadrada. Y luego la multiplicamos por la derivada de esa función. La derivada de x cuadrada es 2x. Ok, después ¿qué hacemos? Menos. Pues menos. Ponemos la función sustituyendo el límite inferior. El límite inferior es este 1. Otra vez cambiamos de color. Ok, entonces este 1 lo sustituyo en al cotangente de 1. Y lo vamos a multiplicar por la derivada de ese límite inferior. La derivada de 1, pues es 0. ¿Sí? Ok, entonces nada más ahora acuérdense de algo. Esta x cuadrada y este 1 son el coeficiente, perdón, el argumento de la función. O sea, x cuadrada es el argumento de la función cotangente. Y este 2x no está multiplicando al x cuadrada, está multiplicando a toda la función al cotangente. Lo mismo este 0, está multiplicando a toda la función al cotangente. Entonces, sin importar cuánto valga la arcotangente de 1, al multiplicar todo este término, se me va a hacer 0. Todo eso se hace 0. Y nada más me sobrevive el de este lado.
Y bueno, recordemos que dijimos, ese 2x está multiplicando al arco tangente de x cuadrada. Y este de aquí sería el resultado. ¿De acuerdo? Y vamos con otro. Sí, profe. Ok, tenemos ahora que nos piden calcular la derivada f' a partir de saber que f mayúscula de x es la integral desde seno de x a coseno de x de la función raíz de 1 más t cuadrada de t. Ok, entonces, ¿qué hacemos para calcular la derivada de esto? Tomo el integrando y le voy a sustituir los límites superior e inferior de acuerdo a la expresión que vimos ahorita del teorema fundamental del cálculo. Entonces, tomo el integrando, que es la raíz de 1 más, en lugar de la t, sustituyo el límite superior, coseno de x. Entonces, coseno de x al cuadrado. Recuerden que este cuadrado puede ponerse así o puede ponerse de esta manera y significa lo mismo. Y luego tenemos que multiplicar por la derivada de ese límite. La derivada de coseno es menos seno. Este es este. Ok, luego le restamos la sustitución de ese integrando, la raíz de 1 más t cuadrada, pero en lugar de la t, ahora pongo el inferior, el seno. Y también como es t cuadrada, pues me queda seno cuadrado. Y luego multiplicamos por la derivada del seno. Derivada de seno es coseno. Esta derivada es este coseno. Y lo que comentábamos ahorita, estas derivadas se están multiplicando toda la función. Entonces, lo más correcto a la hora de escribirlas es ponerlas al principio de la función. ¿Sí? O sea, no están multiplicando el coseno, ni este está multiplicando el seno. Estamos multiplicando toda la función. Y la función era la raíz cuadrada. Entonces me queda menos seno de x por la raíz de 1 más coseno cuadrado. Y por otro lado, este menos, este de aquí, pongo este coseno al principio, y ese coseno multiplica la raíz de 1 más coseno cuadrado de x. Y creo que esos eran todos los ejemplos que traía. Sí, así es, esos son todos. Ok, regresamos acá. Bueno, si se fijan, la teoría estuvo así medio interesante, pero la aplicación es muy sencilla. O sea, sencillamente agarramos lo que está dentro de integral, la función que está como y le sustituyo el límite. ¿Alguien ya bajó el examen? No. De hecho, se me había olvidado hacerlo No, profe. público hasta ayer que Yuli me dijo que no lo podía ver. Y ya me metí y vi que efectivamente estaba invisible para ustedes. Pero ya está listo y ya pueden descargarlo. Bueno, ¿alguna duda? El ¿Alguien diga examen va a algo? ser, perdón, el examen va a ser este sábado, profe, bueno, este fin de semana. Sí, este fin de semana. Ah, bueno. O sea, ya pueden descargarlo desde ahorita para que lo vayan leyendo y se tiene que entregar el lunes. El lunes, todo el día, ¿sí? De hecho, si se fijan, algunos de ustedes ni siquiera les he puesto todas las calificaciones de las tareas y ya me dedico a eso el fin de semana y el lunes empiezo a descargar sus exámenes para revisarlos. Eh, pero no sé si voy a dejar de grabar un momento.